A continuación vamos a pasar a un bloque central de este congreso que retoma el valor de los indicadores de aprendizaje, pero en este caso lo llevaremos directamente a experiencias reales, inspiradoras, que suceden todos los días en nuestro distrito. En este bloque contaremos con la participación de Claudia Romero. Claudia es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, donde dirigió el área de educación de los años 2007 y 2020 y creó el programa de alta dirección escolar. Coordinadora en Argentina de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficiencia Escolar e investigadora de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Mejora Escolar. Asesora de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil e invitada en diversas universidades del exterior. Tiene una extensa trayectoria en la gestión de instituciones educativas, en la formación de líderes educativos y en el diseño, implementación y evaluación de programas de mejora escolar. Es además autora de una docena de libros y numerosos artículos académicos y columnista en los principales medios periodísticos del país. También vamos a escuchar la experiencia de éxito de la Escuela Santo Domingo Sabio y del Jardín Municipal número 6, El Zorsalito. Pero ahora le damos la palabra y agradecemos su participación a Claudia Romero. La recibimos así. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este congreso de alfabetización. Un lujo hablar después de Ana y de todos los que hablaron hoy desde la mañana. ¿Están muy cansados? ¿No? Bah, ya me hacen así. ¿Cómo es, Ana? Hay que hacer un movimiento. ¿Qué dijiste? Para que se despierten. Tienen que hacer algo así con las manos, qué sé yo. Aplaudir, mover las manos. Bueno, pues muévanse, se despiertan un poco. Ahí está. Sí, libertad total para el movimiento. A mí no me gusta, no sé hacer muchos esos juegos que hacen, pero bien allá atrás, muy bien allá. Se están moviendo así en descontrol. Bueno, bien, ahora ya más despiertos, un rato más, ya termina el congreso, pero queda una parte interesante para mí que es un poco ver en funcionamiento este tema que teóricamente siempre hablamos del valor de la evaluación, del valor de la información, de los datos, que es algo que siempre tenemos tan poco tiempo para hacer y que sin embargo es tan importante para poder ir viendo si efectivamente los chicos están aprendiendo más, si nuestros métodos funcionan, si no. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la mejora escolar, que es de eso de lo que yo sé un poco, y contarles algunas cosas que me parece que nos pueden servir para que las evaluaciones, los indicadores, toda esa ingeniería de datos en realidad nos sirva para mejorar los aprendizajes. Yo escribí hace un tiempo un libro que es este, que traje, creo que va a haber un sorteo y entonces alguno se lo llevará. Por mí, ojalá que fueran todos, pero en este libro, Hacer de una escuela una buena escuela, voy a sintetizar algunos aspectos que nos sirven hoy acá. Digo que la mejora escolar supone una visión compartida del proyecto. La mejora escolar no la hacen el director, ni el director y el vice, ni el director, el vice y los 3 docentes amigos. La mejora escolar supone un proyecto de toda la escuela, ¿no? Y como yo digo, más que hacer proyectos en la escuela, hay que hacer de la escuela un proyecto, de toda la escuela un proyecto. Y en ese sentido necesitamos entonces una visión compartida. Todos tienen que estar de acuerdo o tienen que generarse consensos para trabajar en determinada dirección, con determinado enfoque.
el foco de ese proyecto no puede ser otro que los aprendizajes. Y me van a decir, bueno, pero es importante la inclusión. Sí, por supuesto, pero no hay inclusión real si no hay aprendizajes, ¿no? La inclusión no es estar adentro. Estar adentro aprendiendo. Esta es la forma genuina, auténtica de generar inclusión vía los aprendizajes. Pero el foco del proyecto, el foco de cada minuto en la escuela tiene que ser lograr mejores aprendizajes. El liderazgo, por lo tanto, si hay una visión compartida, es distribuido, es decir, del carro no tira solo el director, ¿sí? Porque eso en apariencia funciona, puede funcionar un rato, y nosotros necesitamos que dure mucho. Y si de ese proyecto, digamos, se hacen cargo solo 2 o 3, que son muy importantes los directivos y el liderazgo directivo, las personas se terminan cansando, yendo, aburriendo, desgastando. No puede caer en las espaldas de 1 o 2 personas. El liderazgo tiene que estar distribuido, el liderazgo de cualquier proyecto de mejora, entre los directores, el liderazgo docente. Pero también, idealmente, tenemos que tratar de generar liderazgo en los propios estudiantes, autonomía, para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Y finalmente, como ya lo decía Ana recién, la mejora escolar supone hacer una gestión basada en evidencia, porque en realidad esto no nos va a blindar contra el error, pero sí que nos va a decir por qué nos equivocamos en todo caso, de manera de no seguir equivocándonos, ¿no? A veces uno se equivoca de rumbo, se equivoca de enfoque, pero al no estar evaluando, el error persiste, ¿no? Románticamente decimos, hay que aprender el error, pero si yo no documento el error, va a quedar ahí sin aprendizaje, simplemente como error. La mejora escolar supone generar una cultura de la evaluación. Esa cultura de la evaluación es una cultura que implica varias cosas. Estoy yendo muy rápido, pero lo primero es pensar con datos y tomar decisiones basadas en evidencias. Es decir, cuando tomamos una decisión, vamos a adoptar este enfoque, vamos a ir por esta metodología, vamos a trabajar de esta manera la enseñanza de la lectura o cualquier enseñanza, deberíamos poder tener un fundamento. ¿Por qué vamos a ir por ahí? Pensar con datos es siempre hacerse la pregunta de cómo sabemos esto que decimos que sabemos, ¿no? A veces uno aproxima y dice, en esta escuela hay mucho ausentismo, poca repitencia, más o menos abandono. Y uno dice, pero ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Porque lo que para una escuela es mucho o poco, para otra es otra cosa. Es decir, para valorar tengo que comparar. Y ahí ya estoy metiéndome en la cultura de la evaluación, que no es mirarme solo a mí mismo, sino mirarme en relación con otros que están en igualdad de condiciones. También implica que la información no hay que usarla, no hay que generarla para rendir cuentas, sino para mejorar. Muchas veces lo que hacemos es llenar planillas con información para arriba, para los padres, para los chicos, para los otros. Y en realidad la información tiene sentido en la medida en que conduzca a tomar decisiones para cambiar. Finalmente, estoy siendo muy sintética, implica usar instrumentos y tener una periodicidad, o sea, tener un compromiso sistemático
de generar estos estudios. Hay muchos instrumentos que nos sirven, muchos, que sirven para evaluar. En este caso, el tema de este congreso, alfabetización, hay muchas pruebas. No es el tema aquí, lo que sí es que los instrumentos tienen que ser instrumentos confiables, es decir, válidos primero, que es que evalúen lo que dicen que evalúan, ¿no? Que sean confiables y que nosotros tengamos el compromiso de aplicar periódicamente para armar una serie que nos va, una serie de datos, de resultados, que nos va a finalmente decir cómo vamos. La cultura de la evaluación también nos permite hacernos esta pregunta. ¿Yo cuánto tiempo tengo, perdón? ¿Cuánto? Ah, espera. Me voy a relajar. Yo pensé que era menos. Bueno, entonces puede ir más. Hay una pregunta y es ¿qué información necesitamos para gestionar la mejora? ¿De dónde está esa información? Yo diría, hay dos tipos. Hay una información que todas las escuelas, podemos llamarla información disponible, que son esos datos que surgen de las rutinas informativas. Digamos, toda escuela junta datos rutinariamente, ¿o no? Por ejemplo, ¿cuál? Fuerte, sí, total. Asistencia, por ejemplo. Tenemos datos de asistencia de los chicos. Bien, ¿qué más? Notas, las calificaciones que les ponemos nosotros. Bien, ¿qué más? Matrícula. Bien, muy bien. Entonces, no es lo mismo. Esa es una información que generamos permanentemente. ¿Sirve? Si la usamos. Si no, es letra muerta. Es para el supervisor, para la Secretaría de Educación. El tema es, ¿no? A veces uno habla y dice, no, esta escuela tiene mucho ausentismo. Entonces uno dice, ¿cuánto? La pregunta ¿cuánto? Recuérdenla, empiecen a usarla más. ¿Cuánto ausentismo? Bueno, una escuela puede decirte, bueno, tenemos un 10% de ausentismo de los chicos. Y esa escuela lo vive como mucho. Y por ahí vas a otra escuela que tiene un 30% de ausentismo y te dicen, no, acá los chicos, bien. Decís, ¿qué es bien? ¿Cuánto es bien? ¿Cuánto es bien? Bueno, y uno mira, cuando empieza a mirar los datos y puede comparar con otras escuelas, la propia escuela, compararse con otra en las mismas condiciones, empieza a decir, no, no estoy tan bien, o no estoy tan mal en todo caso. Hablando del ausentismo, no es un dato menor, el ausentismo de los alumnos, ¿no? No es un dato menor. Hoy estuve en una provincia el fin de semana pasado, me decía una directora que tenían problemas graves de ausentismo. ¿Qué le pregunté yo? ¿Cuánto? No me sabía decir el número, ¿no? Entonces yo le dije, la segunda pregunta es, ¿cómo? Digo, ¿cómo se da el ausentismo, el fenómeno? Y ahí sí sabía. Dice, bueno, los chicos faltan los viernes y los lunes. ¿Y por qué? Esas son las preguntas, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué faltan? Y ellos tenían, yo no sé si un estudio fundamentado, fue una conversación ahí nomás, pero decían, bueno, los viernes, es una provincia que le ha dado mucho, no la quiero nombrar, pero bueno. Le ha dado mucha importancia al deporte, mucha importancia al deporte. Ha construido un estadio impresionante, ¿no? Ha construido un centro de alta rendimiento deportivo, o sea, fuerte apuesta al deporte. ¿Qué dice esta directora de una escuela del centro de la ciudad? Los chicos faltan los viernes y los lunes.
Porque los viernes van a la escuela de fútbol. Proliferaron escuelas de fútbol para chicas y chicos y los padres dicen, ¿sabes qué? El futuro, tu futuro, se juega más en la escuela de fútbol. O sea, todos apuestan a tener un Messi en la familia. Nadie hace el cálculo estadístico de la probabilidad que te toque un Messi. Pero no importa, la ilusión de las familias. Esa escuela está en un barrio, justamente el barrio más, digamos, es el conurbano, digamos, de la ciudad, muy empobrecido. Y entonces los viernes van a la escuela de fútbol. Listo, no hay un conflicto en la familia. Si los viernes se va a la escuela de fútbol, ya está. Los domingos hay partido todo el día y juegan no sé dónde, y por lo tanto el lunes tampoco se va a la escuela porque hay que descansar de todo el trabajo del fin de semana. Esa directora está desesperada porque dice, no es que la gente lee, equivocado o no, dónde aparecen las oportunidades, y hoy le aparecen como oportunidades estas escuelas de fútbol, porque ahí está el estadio y ahí está el coso de la AFA de alto rendimiento y ahí está, digamos, todos estos símbolos de que ahí hay oportunidades. Y la verdad es que probablemente que está buenísimo que esté el deporte. Ahora, ¿cómo se hace para conciliar la escuela con esos proyectos? Ese es el desafío que tienen. Y que esos chicos puedan entender que, ok, el fútbol, la escuela, el deportiva y demás, pero es con la escuela. Y probablemente la escuela tenga que hacer algo, sin duda, para no perder esa batalla, ¿no? Pero ahí vuelvo al tema de los datos. Esa conversación se pudo dar porque esa directora no sabía decirme el número preciso, pero sí habían estudiado el fenómeno, ¿no? Entonces el tema es poder avanzar en estas rutinas que siempre juntamos datos, pero hacerles preguntas a esos datos, ¿no? ¿Esto es mucho o es poco? ¿Cómo voy a saber si es mucho o poco 10%? Comparándome con promedios provinciales, municipales, con otra escuela más o menos como la mía. Y además la pregunta de ¿por qué sucede? Entonces, las rutinas informativas es como cuando uno va al médico clínico, que le hace el chequeo de rutina, ¿no? Que pide las 4 o 5 cosas. Está muy bien hacer seguimiento de eso, hacerle las preguntas a esa información. Pero después hay otro tipo de información, que es una información que hay que producirla cuando uno está en un proceso de mejora. Por ejemplo, si uno está enfocado en el tema de alfabetización, hay que producir información específica, hay que investigar específicamente cómo estamos haciendo las cosas. Hay que generar líneas de base, es decir, puntos de partida, hay que tomar evaluaciones periódicas y seguir la serie, saber si estamos mejorando o no, y en todo caso, además, más finamente, dónde están los problemas, quiénes tienen los problemas, desagregar mucho esa información. La cultura de la evaluación también tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Muchas, pero ahora tenemos poco tiempo. Por un lado, un liderazgo, como dije antes. Al primero que le tiene que importar es al equipo de conducción, el tema de la cultura de la evaluación, sin duda. Y tiene que poder armar lo que algunos autores llaman un equipo de datos. Eso se los dejo por si les sirve. Porque a veces uno dice, bueno, todos evaluamos, todos sí, pero hay experiencias que muestran que si yo tengo un equipo de docentes que les interese particularmente o que tengan facilidad o que tengan formación y se arma un equipo de datos, mejor 3, 4 docentes que puedan hacerse cargo de esto que digo del seguimiento sistemático de los datos, ¿no? Y que sea ese equipo, en todo caso el que reciba una formación específica, que pueda trabajar con determinadas herramientas informáticas, el equipo de datos
hace que el tema de la información no quede diluido. Todos generamos información, todos generamos. Pero tiene que haber alguien, ¿no? Ese equipo, que sistemáticamente junte, procese esos datos, se los devuelva a la propia escuela y que pueda haber, además, tiempos compartidos o algo compartido, como para que todo el mundo conozca la información que la propia escuela está procesada, ¿no? Para que uno pueda mirar 2, 3 cuadros y darse cuenta de cuál es la situación. Y de manera compartida hacerse las preguntas. ¿Por qué sucede lo que sucede? Trabajar con hipótesis. Un trabajo de investigación permanente dentro de la escuela. Además, necesitamos construir capacidades institucionales para trabajar con datos. Y acá les quiero presentar, en este libro, una de las cosas que hacemos es un modelo que lo llamamos de las 3 C, podríamos seguir agregando otras C, pero en principio, para una cultura de la evaluación necesitamos desarrollar capacidad de crítica. ¿Qué entendemos por crítica? Bueno, generar en las escuelas esta predisposición a la indagación y la investigación, a producir evidencias sobre la práctica, poder analizar y discutir sobre estos datos que generamos desde la práctica, porque a veces sobre el mismo dato hay distintas interpretaciones de por qué ocurre lo que ocurre. Bueno, hay que discutirlas, hay que buscar el mejor fundamento, a veces ahí hay que investigar un poco más, porque a lo mejor en esto que les contaba del fútbol, en realidad eso explica la inasistencia de los chicos más grandes, pero no explica la inasistencia de los chicos más chicos, ¿no? Uno mete adentro una bolsa todo y hay que ser mucho más fino, porque el comportamiento de un niño de 6 o las decisiones no es lo mismo que de uno de 12. Entonces cuando decimos, acá faltan porque van a la escuela de fútbol, vamos a ver, ¿no? Hay que ser muy, si queremos resolver los problemas, hay que ser muy preciso con la información. La podemos generar, tampoco es que tenemos, digamos, tantísimos alumnos o se nos hace imposible. Una de las ventajas que tiene la escuela es que conoce a los alumnos. Digo, este tipo de información de la que estoy hablando es una información que no se puede generar desde los ministerios. Digo, podría, pero esta otra, que es una información 1 a 1, la conoce la escuela. Y es preciosa esa información. Entonces, vuelvo. Pero tiene que tener una capacidad de crítica. Y ahí hay varios riesgos acá. Uno es la autoflagelación. Cuando uno tiene mucha capacidad de crítica, puede pasarle algo que no está muy bueno, y es, por ejemplo, en este ejemplo que les di, tirar la toalla y decir, la escuela perdió la batalla, nos ganó el fútbol. ¿No? Ya está, estamos perdidos, ya fue. Listo. O la otra, que a veces van combinadas, es la responsabilidad invertida. Y bueno, ¿qué querés? Con ese estadio que construyeron, ¿cómo no querés que los chicos se vayan? O sea, la culpa o la explicación siempre está afuera, ¿no? Y bueno, las familias, con estas familias, ¿qué querés? Y sí, a lo mejor hay una parte de la explicación que tiene que ver con eso. El punto es que si nos quedamos ahí no hay nada para hacer. O sea, la culpa va a ser del estadio, de Messi, del, qué sé yo, de todos menos de la escuela. Y tener esa visión nos pone en un lugar de impotencia total, ¿no? Porque, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces, en realidad la crítica es, como digo, es la palabra, a lo mejor no es la que más nos gusta, reemplácenla por la que quieran. Podría ser, no sé, la capacidad de observación, si les resulta muy áspera la palabra crítica. A mí me gusta
tener una mirada crítica, un pensamiento crítico sobre nuestro propio trabajo, porque para mí no es una palabra destructiva. Hay gente que les puede sonar destructivo. Bueno, es todo lo contrario. Es una crítica para construir. Pero bueno, usen la que quieran. El tema es que se entienda el concepto. La segunda C es la colaboración. Es muy importante. La colaboración es generar en la escuela una predisposición a trabajar en equipo, a pedir y recibir ayuda, algo que a veces a los docentes les cuesta mucho. Ayuda de sus colegas, generando relaciones de confianza. Es decir, que alguien diga, ok, yo no puedo con esto, yo no sé cómo se hace esto. Eso es muy difícil para los docentes. Los docentes estamos puestos en un lugar, en el imaginario colectivo y en el propio, que es el lugar del saber, del que enseña porque algo sabe. Qué difícil que es para un docente decir, che, esto yo no sé cómo se hace. ¿No? Entonces, si uno pudiera generar al interior de la escuela, por lo menos, ese espacio de confianza con los colegas para decir, yo esto no lo sé, me tengo que sentar y estudiar. Que alguien me enseñe cómo es. Alguien de los de adentro, ¿eh? No digo, también hay que armar capacitaciones y demás. Pero esa predisposición a pedir ayuda. Vos que sos más joven y manejás tal cosa, vení, sentate conmigo, enseñame cómo hago con esto. O al revés, vos que llevas tantos años y tenés experiencia, explícame qué hago con esta otra cosa. Para que eso suceda, en la escuela hay que tejer unas relaciones de confianza. Y esto es algo importante, ¿no? Una escuela no mejora en condiciones internas o climas de desconfianza. Una escuela mejora cuando, entre otras cosas, unos y otros pueden confiar en que nadie va a hacer daño, sino que en realidad están todos en el mismo barco y que van en la misma dirección. Hay riesgos también en la colaboración. Nos vamos a juntar y que esa juntada sea, como el libro este nuevo que es tan bueno, que se llama La Llorería, que si nos juntamos a llorar, la catarsis, ¿no? Porque estamos tan mal y bueno, y uno le da. Y le damos a eso porque hay mucha carga, sí, es un trabajo que carga mucho. El asunto es que si el tiempo se te va en la catarsis, la próxima reunión no hay alternativa de que no sea catarsis, más catarsis. Entonces la otra, voy apurándome un poco, la otra C, para desarrollar capacidades institucionales, la otra capacidad institucional es la creatividad. Y esto es una predisposición a cambiar modelos mentales y prácticas. No se mejora haciendo lo mismo. Esto hay que saberlo. Entonces podemos tener mucha crítica, podemos ser muy colaborativos, pero si no nos animamos a crear cosas nuevas, vamos a tener siempre los mismos resultados. Acá también hay riesgos, que eso creativo y nuevo en realidad sea algo superficial, que adoptemos tal estrategia, tal librito, tal autor, tal enfoque porque está de moda. Eso es un consumo superficial que no va a resolver los problemas. La creatividad es creatividad para encontrar las soluciones a los problemas que tenemos. Bien, crítica, colaboración, creatividad, me quedan 3 minutos. Y entonces, por todo esto que vengo diciendo, la cultura de la evaluación, también uno podría entenderla como una autoevaluación. A mí, esta separación entre hay una evaluación y hay una autoevaluación, sí, metodológicamente uno lo puede separar, pero
la evaluación de la mejora escolar siempre es autoevaluación. ¿Qué quiere decir? Que hay una práctica de evaluación interna que tiene que tener la iniciativa y la participación activa de las personas que están implicadas, que no excluye la mirada externa, o sea, las pruebas a aprender, las pruebas PISA, las pruebas, todas las que quieran, estandarizadas, bien, ok. Esa es la mirada externa sobre mi escuela, que me sirve, que me suma, que me sirve para comparar. Pero el proceso del que estamos hablando es el proceso de hacerse las preguntas sobre la propia información que la escuela genera y que muchas veces, si no se la hace la escuela, no se la hace nadie esa pregunta. Conocer por qué se produce el ausentismo, qué tipo de ausentismo tenemos o cuáles son los problemas que tenemos en escritura, en lectura. Esas preguntas finas, sofisticadas, yo creo que solo se pueden dar en el ámbito de la escuela. Por eso digo que en el fondo toda cultura de la evaluación para la mejora tiene que convertirse en una autoevaluación. Es la propia escuela la que se dispone a aprender sobre sí misma, ¿no? Para poder mejorar. Y como ya me quedan solo 2 minutos, solo voy a mostrar esta herramienta. Hay muchas herramientas, pero solo se las voy a mostrar rápido. Oh, no, tan rápido no. Que es antes o durante que uno está instalando esta cultura de la evaluación, tiene que hacer un trabajo de reflexión, y esto para los que sean directivos. ¿Quiénes son directivos acá? Ah, bueno, hay bastantes, hay muchos, pero no solo los directivos, el equipo de datos, que digo que recomiendo armar, puede llevar adelante esta reflexión, que tiene que ver con desarrollar una visión compartida, normas y objetivos para el uso de datos, o sea, preguntarse cuánto, en qué medida mis docentes creen en la información, en los datos, cuánto los necesitan, ¿no? Reconocer dónde estamos, hacernos esa pregunta sobre nosotros mismos, brindar estructuras y apoyos para el trabajo en equipo. Una es, bueno, ¿cómo vamos a tener el tiempo o la modalidad para reunirnos y analizar y reflexionar? Brindar estimulación intelectual y modelar el uso de datos. ¿Hace falta que nos formemos un poco más? Seguramente sí. Bueno, pedir esa formación, generar esa formación, buscarla. Y diseminar conocimientos, colaboración y trabajo en redes. Como digo, evaluar es comparar. Y las comparaciones no siempre son odiosas. A veces las comparaciones son fundamentales para poder mejorar. El trabajo en red, juntarme con escuelas que tienen los mismos problemas, a veces escuelas cercanas, a veces no necesariamente la escuela cercana, puede quedar en otro lado, pero tener el mismo problema y tener las mismas ganas de encontrar soluciones similares, trabajar con otros, armar redes para encontrar soluciones conjuntas. Bueno, todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de instalar una cultura de la evaluación y de la mejora, porque es una cultura que la tenemos que producir, no viene dada en la escuela. La escuela está más bien hecha para obedecer y cumplir, pero claro, el siglo XIX terminó, el XX también. O sea, ese modelo de me van a bajar, ¿vieron que los docentes decimos que bajan las cosas, suben? Bueno, que me van a bajar lo que tengo que hacer y yo voy a subir los problemas, entonces me van a bajar las soluciones. Bueno, no funciona así, ¿no? Sabemos que no. Entonces, como el bajar y el subir ya no va, hay una horizontalidad muy interesante, muy creativa. No porque se diluyan las jerarquías, siguen existiendo, pero la mejora, el conocimiento no se genera de esa manera. Se genera haciendo, evaluando, corrigiendo, volviendo a hacer, volviendo a evaluar, volviendo a corregir. Y eso.
en ese ciclo. Bien, y termino en síntesis. El uso de datos o los indicadores de aprendizaje son un factor que puede conducir a la mejora. Tener datos, tener información es un paso, es una condición, pero no es suficiente, ¿no? Hay que hacer las preguntas, hay que juntarse, hay que tener hipótesis. Los líderes son claves en desarrollar esta visión, como les decía, para propiciar esta cultura. Hay que desarrollar un clima de confianza y finalmente es fundamental tener estas rutinas organizacionales o este equipo de datos en el que se hagan las preguntas, se discuta y sobre todo se genere una conversación. Porque la evaluación en realidad es una conversación informada sobre los problemas. Bueno, me pasé 3 minutos. Muchas gracias. Yo me quedo acá. Me quedo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a Claudia. Vamos a sumar a continuación la experiencia que nos ofrece la Escuela Santo Domingo Savio, ubicada en Bécar y que recibe a más de 1000 alumnos y alumnas del barrio La Cava y de la zona, ofreciendo una propuesta educativa orientada en arte. Acompaña a niños y adolescentes no solo en su formación académica, sino también en el desarrollo de su proyecto de vida, convirtiéndose en un espacio fundamental de aprendizaje, inclusión y construcción de oportunidades. Roxana Salazar es profesora, licenciada en psicopedagogía y especialista en educación con orientación en gestión educativa, con amplia trayectoria en conducción institucional y formación docente. Se desempeña actualmente como directora general del Colegio Santo Domingo Savio. Gastón Recart es profesor y licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación por la Flaxo, y ejerce como docente de prácticas de lenguaje y literatura en el nivel medio y superior, llevando adelante prácticas de escritura creativa y especialmente de escritura poética con todos sus estudiantes. Por su parte, Agustina Riera es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación y especialista en Educación y Nuevas Tecnologías. En el Colegio Domingo Savio se desempeña como profesora y asesora en Educación Digital. También es docente en la licenciatura en Enseñanza con Tecnologías Digitales de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, compartiremos entonces este panel junto con Roxana, Gastón y Agustina. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a la Municipalidad de San Isidro, a la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo, por permitirnos el privilegio de compartir esta mesa con la doctora Claudia Romero, pero por sobre todas las cosas, por darnos la posibilidad a una pequeña escuela como nosotros de compartir, lejos de los grandes discursos y eslogans, que si se me permiten a veces demasiado heroicos, en otras ocasiones demasiado trágicos, sobre nuestro quehacer en la escuela y esta posibilidad de decir lo que la escuela puede y debe hacer, como en el cuento del colibrí, su humilde trabajo. La Escuela Santo Domingo Savio recibe diariamente a 1100 chicos en nivel inicial, primaria y secundaria, de la Villa La Cava y se encuentra ubicado sobre uno de los lados del cuadrante geográfico de la villa, que es la avenida Tompkinson. Los otros 3 lados del cuadrante están compuestos por la avenida Andrés Rolón, por la avenida Intendente Neyer, y la última es un muro que literalmente mide más de 3 metros y divide o separa esta comunidad de uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de la provincia de Buenos Aires, dando cuenta de la enorme desigualdad e inequidad de la realidad socioeconómica de nuestro país. ¿Y qué vinimos a contar nosotros? Nosotros vinimos a contar que publicamos un libro. El libro se llama Somos también estas palabras y es un libro que compila
escritos de estudiantes de nivel secundario de diversos géneros literarios. Hay cuentos, hay teatro, hay microrrelatos, hay poesía. Y la pregunta que cabe en esta mesa, que es sobre indicadores de aprendizaje y unidades de medida, es ¿qué tiene que ver la publicación de un libro, ¿no?, con indicadores de medida y de gestión? Bueno, eso es lo que trataremos de contarles con mis compañeros en estos breves minutos. El psicólogo Benjamin Bloom, en su taxonomía, describe las habilidades cognitivas que un docente, a través de la enseñanza, debe desarrollar en niños y jóvenes. Y describe que recordar es una de las habilidades de menor complejidad, siendo crear la de mayor complejidad. Bueno, para nosotros, crear escritura, crear un texto que, además de tener sentido, propósito, de escribir para otros, debe reunir las condiciones de las estructuras de los diversos géneros. Bueno, para nosotros esto es un indicador bastante positivo o bastante optimista de los que se puede plantear una escuela. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta publicación, ¿no? O lo que trataremos de describir o de cuantificar es el proceso inverso de cómo se llega a través del desarrollo de habilidades de lectoescritura desde los más pequeños hasta los más grandes, se puede crear escritura. Escritura con sentido, con propósito, contextualizada y para otros, que en definitiva para eso, estamos, ¿no?, para ser reconocidos. En la introducción del libro Aprender a leer, de Anne, ya citado varias veces, él cita a su vez a Flaubert y dice: no lea como hacen los niños para divertirse, ni como hacen los ambiciosos para instruirse. No, dice, lea para vivir. Ahora bien, nosotros sabemos que para leer para vivir, leer para argumentar, disentir, persuadir, amar, argumentar y contraargumentar, es necesario convertirnos en lectores expertos. Yo no voy a atreverme a desarrollar cuáles son las habilidades neurocognitivas que convierten a un niño en un lector experto, porque para eso hemos tenido el tremendo honor de escuchar a grandes maestros nuestros de toda la vida, como Liliana Fonseca, como Borsone, como Paula, gente a quien uno admira profundamente y son nuestros mentores en nuestra humilde tarea todos los días. Lo que sí vamos a adherir es que esto tiene que pasar, que para que un niño aprenda a leer, tiene que haber una escuela que se comprometa, y recalco, que se comprometa a enseñarlo, y que se comprometa a enseñarlo en los primeros años, o lo más tempranamente posible, a través de una planificación explícita, sistematizada, mesurable. Y eso es lo que humildemente en El Sabio tratamos de hacer. En nivel primario, desde el año 2017, nosotros desarrollamos las habilidades lectoescritoras a través del proyecto Mateo, que fue creado por una de las personas, de los expertos expositores de hoy, Paula Campos y Soledad Vial-Temperley, que desarrollaron este programa, y nosotros desde el 2017 lo llevamos adelante en el colegio. ¿Por qué lo elegimos? Lo elegimos porque el programa se caracteriza por la historia de un niño, Mateo, muy parecido a los niños de nuestra escuela. Es un niño de contextos vulnerables y la historia de su barrio, de su familia, de su contexto, y es bastante próximo, y para nosotros esto es muy relevante. El programa que cada escuela elija tiene que estar contextualizado en el barrio, en la comunidad, pero también en el proyecto pedagógico un poco más amplio que cada institución tenga. Entonces, desde el 2017 trabajamos con este proyecto. Ahora les vamos a contar un poco sobre resultados, pero
luego de la pandemia, nosotros, además de querer profundizar los resultados alcanzados en alfabetización a nivel primario, dijimos, vamos a tratar de articular un poco mejor con lo que estamos haciendo en comprensión lectora en el segundo ciclo de nivel primario, en secundaria, pero decidimos, vayamos con más fuerza hacia atrás, vayamos al nivel inicial. Y ahí aparece nuestra querida Liliana Fonseca en el grupo LEA y dice, vamos a tomar, a ver cómo están los chicos de sala de 5, vamos a evaluarlos con esta prueba CIE, que eran de competencias para el inicio escolar, y nosotros estábamos muertos de miedo porque era 2021, post pandemia, dijimos, esto nos va a dar pésimo, pero bueno, queríamos tener esa foto, no importa dónde estemos, sepamos bien dónde estamos y vemos a dónde tenemos que llegar para estar como queremos. Entonces medimos estas habilidades, que son habilidades, en realidad la prueba incluye pruebas de matemática y de prácticas del lenguaje, nos vamos a enfocar en las pruebas de lectura y escritura, que son memoria comprensiva, separación de sílabas, sonido inicial y lectura de letras. Esa fue la media que arrojó en el 2021, así números parecen, decimos, bueno, los colorcitos ya no son buen indicador. Ese rojito a mí, yo dije, bueno, y lo pusimos en comparación con los baremos que la prueba establece, ¿no? Y dijimos, bueno, estamos mal. Estamos mal, pero podemos estar mejor. En todo nos daba que estábamos en un nivel medio-bajo y en lectura de letras que estábamos bajo, dentro del percentil del 0 al 25. Era tremendo, hablamos con la gente de LEAN y pedimos ayuda. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Y salimos primero a capacitar fuertemente a docentes en el desarrollo de precursores de lectoescritura a nivel inicial y a desarrollar un plan, un programa de implementación que vaya desde sala de 3 hasta sala de 5 en el desarrollo de estas habilidades precursoras de la lectoescritura. Bueno, y estas habilidades tenían que ver con memoria comprensiva, perdón, acá me perdí. Estas habilidades, esta propuesta que decidimos desarrollar de manera explícita, multisensorial y sistemática, tenían que ver con la ampliación de vocabulario, reconocimiento de letras, correspondencia grafema-fonema y conciencia fonémica. Y los resultados a lo largo, una para atrás vamos. Una para atrás, esta. Esa. Estos fueron los resultados que fuimos obteniendo después de la implementación en 2022 y 2024. Todavía estamos lejos de donde queremos estar, pero el gran salto para mí fue en lectura de letras, que fue donde pusimos a las maestras fuertemente a trabajar en designación de letras, pero también obviamente lo demás, pero el salto ahí es donde se marcó fuertemente, ¿no? En todas las demás mejoró significativamente, pero en lectura de letras el resultado fue muy relevante. Y en relación al correlato, ahora sí, en nivel primario, nosotros no consideramos que estuviéramos mal, también pensábamos que podíamos estar mucho mejor, pero nosotros al finalizar el primer año, el primer grado, en el 2021, teníamos el 76,9% de niños en nivel alfabético y al finalizar el 2024 llegamos al 81,63%, casi 5 puntos porcentuales en un periodo de 3 años, lo cual sabemos que no es enorme, pero sí creemos que es fiel a un trabajo, digamos. Yo mentiría si nosotros podemos dar un salto abismal o los números los sospecharía si el salto o el incremento fuese demasiado grande, porque ese trabajo hay que revisarlo constantemente, hay que ajustarlo, ir para atrás y para adelante. Y de hecho, si ustedes vamos para atrás,
hay una prueba que nos dio mal, o sea, en el 20, por ejemplo, memoria comprensiva, nos pusimos a revisar cuando terminamos la evaluación del 2024 por qué nos dio peor que en el 2022. Es mínima la diferencia, pero bueno, ahora vamos a esperar en relación a los ajustes que hicimos para 2025, si se pudieron corregir para ver por qué en el 2024 bajamos unos puntitos respecto de los años anteriores. Pero esto es todo el tiempo, es ir y venir, ajustar, revisar, ir y volver para que los resultados alcanzados sean cada vez mejor. ¿Por qué para nosotros es muy importante que esto se logre y se logre rápido? Bueno, porque el mundo que los niños necesitan, nosotros como perfil de egresado tenemos, nuestro perfil del egresado del estudiante de nivel secundario es estudiantes capaces de leer y analizar los distintos discursos de la realidad y poder operar sobre ellos de manera relevante. Y para eso sabemos que necesitan leer de manera como lectores expertos. Nuevamente voy a recuperar las palabras de Deán, que dice: lo importante, y quiero agregar, si me permiten el atrevimiento, una palabrita, él dice: lo importante no es el contexto. Yo quisiera agregar ahí: lo importante no siempre es el contexto, o no solo es el contexto, pero en este caso lo que los datos pueden dar cuenta es que una intervención adecuada y ajustada puede superar la adversidad del contexto. Porque en los últimos años la realidad de nuestro barrio empobreció, digamos, empeoró, y también el acercamiento de los niños de la primera infancia a las nuevas tecnologías se incrementó. Por ende, nosotros podríamos decir que los resultados podrían haber sido consecuentes con ese empobrecimiento del contexto. Sin embargo, insistimos, la intervención adecuada, ajustada y sostenida pudo superar, por lo menos para nosotros, ese contexto. Por último, para dar la palabra a mis compañeras, quisiera agregar que este camino, este recorrido de intervención, de evaluación, de ajuste y reajuste, no se hace de manera aislada, se hace en el contexto de un proyecto pedagógico mucho más amplio, mucho más rico, que introduce lo que nosotros le dimos título a este conversatorio, que es el oficio de la palabra, y que en realidad se lo robamos a un poeta, a Roberto Juarros, que escribe El oficio de la palabra, esa posibilidad que da el mundo, esa posibilidad de que el mundo diga al mundo y que el mundo le diga al hombre. Este es el contexto más amplio en el que incluimos estos programas, estos proyectos de alfabetización. El oficio de la palabra, que el mundo le diga al mundo, la posibilidad de que el mundo le diga al hombre. Mis compañeros son Agustina Riera, que es coordinadora de educación digital en el colegio, y Gastón Recard, que es coordinador de los proyectos de escribir y leer transversalmente en el colegio. ¿Por qué se presentan juntos? Porque, como dijo Liliana, nosotros estamos en tiempo de pensar que la alfabetización se hace por doble vía. Es digital y es en papel. No podemos pensar la alfabetización solamente desde la lectura analógica, sino tenemos que abrir esta posibilidad de leer y escribir de manera digital. Así que todos los proyectos en el colegio que pensamos de leer y escribir transversalmente se planifican y se desarrollan de manera conjunta, mirados por los coordinadores de educación digital y educación y proyectos de lectura y escritura. Así que mis compas les van a poder contar cómo sigue este trabajo en nivel secundario. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por, con este hermoso día, estar acá pensando en esto. Bien, yo si estuviera sentada ahí me preguntaría por qué una coordinadora de educación digital integra un equipo que impulsa un libro impreso. Y no es una renuncia a lo tecnológico, sino que es una profunda reflexión sobre qué es la tecnología y sus potencialidades diferenciadas.
significa reconocer también en el concepto de tecnología a la escritura en sí misma, como una de las primeras y más revolucionarias tecnologías del intelecto humano y una herramienta para organizar, preservar, comunicar el pensamiento. Y al libro como un dispositivo desarrollado históricamente para potenciar esta tecnología. Nuestra elección, además, se alinea con la perspectiva de Roger Chartier, para quien la materialidad influye en el sentido. Al optar por el libro impreso, nosotros buscamos intencionalmente que en tiempos de liquidez generar un poco de fijación y trascendencia. La letra impresa, blanco sobre negro, en papel, hoy implica todavía una autoridad que las pantallas no logran. En el ecosistema digital, el texto es efímero, fácilmente editable, fluido. Al imprimir el texto de nuestros estudiantes, le otorgamos un carácter de testimonio y lo inscribimos en el tiempo, demostrando que su palabra está sobre todo destinada a trascender la inmediatez del ciclo escolar, del aula, de cualquier feed de red social. También buscamos otorgar una evaluación cultural y darle dignidad. El libro, históricamente, es el dispositivo que a lo largo de los años ha sido símbolo de conocimiento y pensamiento. Al editar el trabajo de nuestros estudiantes en este formato de libro, queremos que ellos y el mundo sepan que eso que ellos producen tiene el mismo valor y la misma entidad cultural que cualquier obra canónica que se encuentra en una biblioteca. Es un acto de profunda reivindicación y de celebración y valoración. Ahora, el título de esta mesa nos invita a pensar en cuáles son los indicadores. Y en principio, la obra colectiva, Somos también estas palabras, este libro, no solo se centra en la demostración de la adquisición por parte de nuestros alumnos, sino sobre todo en la apropiación de la literatura por parte de ellos, lo que implica que sus voces, experiencias, temáticas y visiones del mundo sean representadas y se vean representadas en los textos. Les voy a mencionar algunos indicadores que para nosotros se desprenden y se cristalizan en este libro. En principio, la apropiación expresiva y creativa, la diversidad de géneros. Nuestro libro tiene teatro, poesía, microrrelatos, cuentos, leyendas urbanas, lo que demuestra que nuestros alumnos no solo son capaces de reconocer esos géneros, sino también de apropiarse de ellos y contar sus historias. Por otro lado, la representación del estudiante. Nos decía Roxana que nosotros buscamos que nuestros estudiantes puedan representarse la realidad y puedan leerla. Es así como dentro de estos textos vamos a encontrar la vida diaria, la realidad del barrio, dónde se encuentra el colegio y temas como el amor, la amistad, las adicciones, la violencia y las dinámicas familiares. Finalmente, vamos a ver cómo la escritura se convierte en una herramienta, y no solo en una herramienta para aprender, sino también en una herramienta para descubrirse, para construirse, para desahogarse. Por otro lado, es un gran indicador del desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión. Tenemos reflexiones sobre conceptos abstractos muy complejos, como por ejemplo el amor, la muerte, el perdón y la identidad. También es un indicador de la interpretación de la realidad. Nuestros alumnos, a partir de la escritura, comprenden e interpretan las realidades y sus discursos. Y además, no solo pueden interpretarlo, sino que además pueden intervenir en esa realidad a través de la literatura. Finalmente, la valoración de la palabra y el trabajo en equipo. Darle visibilidad a los temas y las voces de nuestros estudiantes surge de la convicción de que el trabajo que se realiza en las aulas debe ser visto hacia afuera. Y por otro lado, entendemos que es el reflejo de un trabajo colaborativo que, como todos vienen diciendo, no se puede hacer solo, no es una tarea individual, sino que es una tarea de todas las áreas
y que debe trabajarse en toda la escuela. Y para eso los voy a dejar con Gastón, que les va a explicar mucho mejor. Bueno, a ver si suena. Ahí está. Bueno, gracias, Agus. Yo le voy a meter pata, igual hablo muy rápido, así que va a ser rápido. Cuando pensamos un poco qué es la alfabetización en una escuela secundaria, me parece que esta postura que aparece ahí de María Beatriz Taboada es interesante, ¿no? Dice que la lectura es una habilidad social que se adquiere progresivamente en el contexto del proceso alfabetizador, un proceso global de apropiación de usos y formas de la lengua escrita, y podríamos decir de distintos usos y de distintas formas de la lengua escrita, ¿no? Y también esta idea, que me parece que es un poco la idea que está dando vuelta también acá en el Congreso, de tomar este diagnóstico, ¿no? De los chicos no comprenden lo que leen, ¿no? Y transformarlo de alguna manera en una oportunidad para pensar por qué sucede esto, y también en transformar un poco ese desaliento en un punto de partida para pensar qué herramientas tenemos para trabajar sobre esto que efectivamente sabemos que sucede. Si entendemos que en la escuela los estudiantes utilizan el lenguaje como una de las formas principales, como uno de los instrumentos principales de apropiarse del conocimiento y también como una de las formas principales de ser evaluados, ¿no? Promover su dominio integral debería ser probablemente una de las tareas más importantes de cualquier institución escolar. Y creo que eso es imposible, ¿no? Por lo menos en secundaria, si no pensamos en un trabajo transversal, si un trabajo que atraviese las distintas áreas de la escuela secundaria, ¿no? Y a la vez que se inserte dentro de un proyecto que sea coherente, que sea sistemático y que sea reflexivo, ¿sí? Es decir, que todos los actores de la institución se sientan parte de ese proyecto y no aparezca esto, bueno, del lenguaje se ocupa el profe de prácticas del lenguaje, ¿no? Y yo me ocupo de otra cosa, ¿no? Y ahí perdemos quizás las particularidades de los textos que las personas, los profesionales de distintas áreas les piden que lean y que escriban a sus estudiantes, ¿no? Y también parece súper importante para poder pensar la alfabetización en el nivel secundario, ¿no? Pensar también las prácticas lectoras y escritoras, no solo de un lugar desde la recepción, sino también poner a nuestros estudiantes en un lugar de producción de esas prácticas, ¿no? Y pensar prácticas de lectura y escritura que sean realmente significativas y valiosas para nuestros estudiantes, creo que implican poner en valoración su palabra, una palabra que sobre todo los estudiantes con los que nosotros trabajamos muchas veces ven menospreciada por los medios de comunicación, incluso por ellos mismos, ¿no? Que reflejan un poco este menosprecio. Entonces creo que valorizar esa palabra y validar aquello que nuestros estudiantes tienen para decir es algo indispensable para poder llegar a esto, ¿no? Y no pensar solo las prácticas de lectura y escritura desde el punto de vista de los saberes escolares, que efectivamente también lo son, sino también como una forma del vínculo, ¿no? Una forma del vínculo con la palabra en sus distintas dimensiones, y también una forma del vínculo con el otro, ¿no? Con los docentes, con las docentes, con los compañeros, las compañeras, ¿no? Y para esto es necesario permitir que las palabras de nuestros estudiantes, que sus voces habiten el aula, que sus saberes sobre la lectura, sobre la escritura, circulen en este espacio también, darles valor y tratar de convertir a la lectura y a la escritura en un objeto de deseo, ¿no? Que a veces es lo más difícil de todos, ¿no? Y para esto necesitamos pensar proyectos creativos que tengan necesariamente un producto final que pueda circular socialmente, ¿sí? Que los chicos y las chicas sepan que están escribiendo para alguien. Eso puede ser una circulación interna dentro de la escuela, una circulación externa, pero poner a nuestros estudiantes como productores de escritura, como productores de literatura, es probablemente una de las cosas más potentes que podemos hacer si queremos transformar a la escritura en un objeto de deseo. Obviamente también es necesario que estos proyectos estén acompañados por modos de corrección e instrumentos de evaluación que permitan una reflexión sobre lo leído y sobre lo escrito, y que nos permitan a nosotros también una retroalimentación sobre el funcionamiento de estos proyectos y la puesta en práctica. Pero bueno, creo que esto de ponerlos en el lugar de producción es un poco lo que intentamos hacer con este proyecto transversal, y también lo que intentamos hacer con este libro, ¿no? Que no solo le otorga a los escritos de los estudiantes un sentido de circulación real, sino que también nos acerca a nosotros como docentes, como directivos, como coordinadores, la posibilidad de observar los frutos y los avances de este trabajo sostenido
y diario en la escuela, ¿no? Eso es lo que yo tengo para decir sobre esto y que lo dije bastante rápido, así que los dejo. Ponemos el video acá. Le dejamos esto que dura 40 segundos Hay que y poner- que es alguien que puede decir cosas mucho más lindas de las que puedo decir yo, las que podemos decir nosotros, y que es parte de esto. Es Ian, alumno de cuarto B de nuestro colegio y participante de nuestro taller de poesía que venimos llevando adelante hace 3 años. Los dejo con algo de lo que Ian tiene, un poquito de lo mucho que tiene para decir. Las calles de tierra quieren ser lindas, las calles rasgadas por las bicis, pero no les molestan, porque les da su esencia. Las calles donde ver un par de borrachos es ver amigos de toda la vida. Las calles del barrio quieren ser lindas, las calles del barrio quieren hablar, quieren decir todo lo que tienen que contar. Quieren contar todos los partidos de fútbol que ganaron, todas las promesas que crearon. Las calles de tierra quieren ser lindas, quieren hacerte sentir esa energía de cumbia, rock y chamamé que canta y demuestra su vida, demuestra su gente. Las calles de tierra quieren ser lindas, quieren que su gente las haga lindas y su gente las hace lindas. Las calles de tierra quieren ser lindas y lo serán por siempre. Qué bueno. ¿Por acá? ¿O por eso? ¿Por acá? Muchas gracias. Gracias a Roxana, Gastón y Agustina. Palabras muy inspiradoras y enriquecedoras de lo que hace diariamente esta escuela. Gracias por ser parte y vamos a dar lugar ahora a la experiencia del Jardín Municipal número 6 de San Isidro, el Sorsalito, con el programa de alfabetización inicial Pequeños Lectores, Grandes Futuros. Para contar esta experiencia, ya contamos con la presencia de Paola Andreoli, maestra especializada en educación inicial con más de 30 años de trayectoria en el nivel. Fue docente, secretaria y vicedirectora hasta llegar a su actual rol como directora del Jardín Municipal número 6. Marina Betatis es profesora de nivel inicial con más de 9 años de experiencia en diversos contextos educativos. Su trabajo se centra en la alfabetización inicial, la inclusión educativa y el acompañamiento a equipos docentes. Complementa su trayectoria con formación en liderazgo y gestión educativa. Janina Aita, mamá de 3 hijos y convencida de que los mejores resultados llegan cuando se pone el cuerpo y el corazón en lo que se hace, es educadora católica y licenciada en psicopedagogía, actualmente finalizando su tesis de posgrado en educación. Coordina desde hace 10 años un espacio de alfabetización en el barrio La Cárcova de San Martín y también fue parte de este proceso, pero hoy no pudo estar presente, Débora Müller, quien es psicopedagoga con experiencia en alfabetización inicial en contextos de vulnerabilidad. Bien, Paola, Marina y Janina, las escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Nosotras vinimos para presentarles nuestro programa. Se llama Pequeños Lectores, Grandes Futuros y es un programa de alfabetización inicial. El programa nace un poco para dar respuesta a la problemática que venimos escuchando hoy y hace varios años y intenta dar un granito de arena para ver si podemos revertir los números actuales. Cuando María nos dijo que podíamos participar del Congreso y nos contó el nombre, que se llama De la Evidencia a la Acción, a nosotros el nombre un poco nos hizo pensar en nuestro propio camino y en el recorrido que tuvimos cuando generamos el programa, porque nosotras, si bien ya venimos trabajando en el área de alfabetización, en nuestros trabajos, somos docentes también, nosotros tomamos la evidencia científica, de alguna manera también nos desafiamos a compilar todo lo que la ciencia venía conversando sobre el tema, buscamos la manera más amable que los chicos puedan aprender y convertir el cerebro en un cerebro lector. Llevamos esa evidencia a las aulas y la transformamos en una intervención concreta y medible. Y la acción la medimos. Y esos resultados son los que venimos a contarles hoy. Nosotros el año pasado, en el mes de febrero, formalmente empezamos con el programa en los jardines de San Isidro, con un propósito sencillo pero profundo. Y es que todos los chicos que asisten a los 12 jardines municipales de San Isidro lleguen a un primer grado con bases sólidas en el proceso de la alfabetización.
Eso lo hacemos a través de 4 ejes que se sostienen entre sí. Primero evaluamos. Desde el primer momento sabíamos que queríamos evaluar, queríamos datos, queríamos conocer la eficiencia de nuestro programa. Entonces empezamos a evaluar al inicio, pero la evaluación también nos sirvió para aplicar prácticas concretas en las aulas. Si bien son 12 jardines, las realidades sociales son muy distintas en ellos y este tipo de evaluación nos ayudó muchísimo a conocer cada grupo. Después vamos a hablar específicamente de la evaluación y agradecer a las chicas de Boombox y Neuroeduca que nos ofrecieron la evaluación. El segundo eje es la formación. Nosotros con los docentes venimos teniendo periódicamente encuentros virtuales, tratamos de facilitarle toda la bibliografía que nosotros tenemos, compartirle nuestra formación y nuestra forma de trabajar. Tenemos un cronograma donde visitamos los jardines y ahí tenemos encuentros con las docentes donde planificamos juntas, observamos clases, también nosotros damos clases y nos enriquecemos entre todos. En cuanto a la implementación del programa, nosotros lo que hicimos fue definir 3 días a la semana para implementarlo. La docente decidía eso. Si, por ejemplo, elegía lunes, miércoles y viernes, se trabajaban los 3 estímulos que se determinan en el programa. Trabajamos vocabulario, conciencia fonológica y escritura. Hicimos un manual para sala de 4 y para sala de 5, donde tenemos las planificaciones para todo el año, donde tenemos la fundamentación teórica de por qué elegimos cada actividad y también hicimos nuestros propios materiales. Diseñamos material, los mandamos a imprimir, que nos sirve mucho, sobre todo para la multipropuesta. Como les contaba, estos jardines que son tan distintos, la multipropuesta nos sirve para trabajar desde la verdadera inclusión, poder trabajar con un mismo material, un mismo contenido, pero con diversificación de tarea. Entonces tenemos en diferentes mesas trabajando el mismo contenido con lo que cada chico puede lograr. Y no sé si me olvidó de algo. El último eje, que se relaciona con el anterior. Y se relaciona con el anterior porque, como les decía, nosotros estamos involucradas en la implementación. Entonces el monitoreo es desde adentro. Nosotros evaluamos, nosotros compartimos las clases con las maestras, no todas por supuesto, pero estamos al tanto. Entonces la implementación, además de sostener la continuidad, medimos los avances reales. Y bueno, básicamente decirles eso, que nosotros no creamos nada nuevo. Cuando conocimos a las maestras nos dimos cuenta de que ellas ya venían haciendo estas actividades, de que todas tienen intención de mejorar la práctica. Solo hicimos ordenar, estructurar y dar un marco claro a lo que ya venían trabajando. No sé si me olvidó de algo. Bueno, estos son los ejes. Esta es más o menos la parte estructural del programa, pero nosotros invitamos a Pau, que es uno de los jardines que intervinimos, el número 6, que además de la buena onda de ella, de las seños, queremos que ella pueda compartir su experiencia con el programa. Hola, buenas tardes a todos. Un poquito es compartir cómo es el trabajo a diario en el jardín. El jardín, el Sorsalito, se encuentra en Bécar. A él concurren 140 niños de las salas de 2, 3, 4 y 5 años. Está inmerso en un contexto de vulnerabilidad social. En general concurren niños del barrio y presentan diferentes dificultades, algunos en cuanto a educación, alimentación, a salud. Y bueno, gracias a la concurrencia al jardín y poder seguir esas asistencias o inasistencias, ayudan a mejorar en el programa. Como decían las chicas, el programa trajo al jardín la capacitación por medio de la Secretaría, los diferentes materiales, las tarjetas, las regletas, los manuales.
Las seniors trabajan a diario en las salas, están distribuidas, las salitas de 4 hacen 2 momentos semanales, las salas de 5 hacen 3 momentos semanales y no es nada nuevo o diferente, sí lo que con el aporte de las chicas pudieron estructurarse y conseguir excelentes resultados. En uno de los primeros encuentros pueden reconocer la letra, reconocer el sonido, luego van adquiriendo mayor palabras y después van recreando diferentes historias. Se maneja de una forma en la sala de 4 y de otra en sala de 5, pero se van interlazando las cosas, los temas. Por último, por ahí están los grupos de WhatsApp donde las seniors pueden ir poniendo sus opiniones, intercambiando palabras. Unas pueden contar los mensajes que suceden en unas escuelas o en otras escuelas. Están los Meet, como dijeron las chicas. Y así vamos compartiendo cada una de las experiencias. Bueno, dijeron que teníamos que ir siendo cortito. Paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, y lo que venimos a mostrarles hoy también son los resultados del impacto de nuestro programa. ¿Cómo es que resulta esto? Nosotras, como dijo Yani, llegamos a los jardines el año pasado, implementamos el programa por primera vez y este año lo empezamos desde el mes de marzo. El año pasado tuvimos menos tiempo de implementación y para medir el impacto del programa realizamos 2 evaluaciones, una al iniciar el año y una al terminarlo utilizando el test Leo-Leo. Nuestro objetivo fue conocer cuánto sabían los chicos sobre las letras y también observar los avances a lo largo del proceso. En el caso del Jardín 6, el Zorsalito, pudimos analizar los datos de todas las salas de 5. Pudimos realizar los datos globales del jardín y también identificar logros, desafíos y cuáles eran los puntos que teníamos que reforzar en cada uno de los grupos. Nos juntamos con las maestras, con el equipo directivo para poder observar cuáles habían sido los resultados en cada grupo y en cada uno de los chicos, con el objetivo de generar acuerdos y también diseñar estrategias específicas para ese grupo, en función a sus necesidades y en función a sus particularidades. Bueno, en esta primera imagen se puede ver cuál fue el resultado de la primera evaluación que realizamos en el mes de abril. Como ven, la mayoría de los chicos conocían alguna de las letras, pero no reconocían los sonidos y tampoco podían identificarlos adentro de las palabras. Lo que sí se trabajó mucho, que la mayoría, el 82%, podía escribir su nombre propio de forma autónoma, de forma correcta, pero las otras habilidades todavía no estaban demasiado consolidadas. Y ahora si pasamos a la próxima, esta es la evaluación que realizamos hace muy poquitos días, después de 7 meses de implementación activa. Los datos son concretos. Las maestras trabajaron, como dijo Yani, con acompañamiento continuo, con monitoreo, fuimos a las salas, realizamos adecuaciones, planificamos y el jardín empezó a funcionar, que era lo que nosotras buscábamos con esto, que ellas utilicen el material, los manuales, nos comunicamos de forma semanal por los grupos de WhatsApp y un 64% de los chicos hoy en el Zorsalito logra reconocer el nombre de las letras, un 45% el sonido de las letras, un 73% el sonido inicial de las palabras, el 41% identifica sonidos adentro de las palabras y el 41% hoy lee. Que no es el objetivo del nivel inicial, nosotras no buscamos que los chicos lean, pero realmente que con este trabajo sostenido, sistemático, multisensorial, los chicos decantan en la lectura y es lo que nosotras hoy venimos a transmitir y los que les queremos contar porque estamos muy emocionadas con esto, con estos resultados. Muchas gracias. Nosotras queremos contarles que estos datos no nos muestran que una idea, son una práctica real y con un impacto realmente medible. Y la experiencia en este jardín... están tapando la pantalla, perdón. Vengan acá, vengan acá.
Bueno, esta es la comparación entre las dos evaluaciones, la que realizamos en el mes de abril y después la que realizamos en el mes de octubre. Y la experiencia en el jardín número 6 nos demuestra que con acompañamiento, con evidencia científica y con trabajo en red, todos los chicos pueden aprender. Y lo más valioso, y lo que hoy buscamos transmitirles, es que no se trata de un proyecto aislado, sino que Pequeños Lectores, Grandes Futuros es un programa que está estudiado, sostenido, está medido y que lo replicamos de esta misma forma en los 12 jardines municipales y que queremos seguir multiplicándolo todavía más, en muchos jardines más. Ese es nuestro sueño. Y es lo que buscamos con este programa realmente, que es transformar realidades, abrir puertas y construir un futuro mejor desde el nivel inicial. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a poder después mostrar seguramente los datos de todos los jardines, porque estamos totalmente seguras y convencidas de que es por acá. Así que muchas gracias. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias a las dos escuelas. Yo tengo que hacer el cierre y lo voy a hacer en 2 minutos. Yo también estoy muy emocionada porque la Escuela Sabio nos encontramos recién, nos vimos después de 20 años. Trabajé ahí y en un proyecto de mejora, 20 años sin vernos con Roxana y enseguida, bueno, nos reconocimos. Esa escuela nos muestra el trabajo sostenido, ¿no? Cuando uno dice, bueno, un libro, los chicos, lleva tiempo, pero da sus frutos. Y la experiencia que acabamos de ver es una institución que conozco hace 2 años, pero el proyecto, fíjense en tan pocos meses, y algo que enseñan, ¿no? Que es, no hicimos nada demasiado raro, lo que hicimos fue ordenar, poner foco, eso dijeron creo, ¿no? Ordenar, dar marco, ordenar, poner ahí el foco, fundamentar teóricamente las cosas que hacemos y seguramente poner esa visión compartida. Yo cierro con esto. Yo no vine antes, más temprano, pero no creo que los especialistas que hablaron, por lo menos a Ana y a mí, no tuvimos hinchada, Ana. Pero ellos sí. Vieron que cuando aplaudieron todos tenían hinchada. Y me parece genial. Porque lo que quiero decir es que lo que no pasa en la escuela, no pasa. Y esto, cuando yo digo esto a mis colegas de políticas educativas y qué sé yo, no les gusta mucho. Pero la verdad es esa, podemos tener los mejores planes, los mejores enfoques, las mejores intenciones. El asunto es lo que pasa en la escuela y que lo que queremos que pase, pase. Así que bueno, felicitaciones, un aplauso con hinchada para ustedes. Bueno, muchas gracias.